de cine negro. Entonces hicimos esa película y luego hicimos 3 más, que fueron también películas francesas. Y por fin se planteó, cuando estábamos terminando la última de esas películas, la censura española vio la película mía de Frankenstein y decidieron que aquello era una indecencia. Y cuidado, yo os juro que Frankenstein no salía en pelota nunca en ningún momento, ¿verdad? Pero la consideraron una película vergonzante y me hicieron tales cortes que la película quedaba de 1 hora y 2 minutos o algo así. Y entonces los productores, digo los, o sea, tanto el español como el francés, que pretendía el hombre tener la misma versión para el mundo entero, me pidieron que rodara de nuevo. Y entonces yo recurrí a uno de los clásicos de Bram Stoker, que es el paralelismo entre unos gitanos perdidos alrededor del monstruo Drácula, y entonces lo pasé a Frankenstein y Lina hizo de esa gitana misteriosa. Esa fue la primera. Hola. Hola, buenas noches. Gracias por la presentación, Jesús, mi tocayo. Y yo quería decir solo una cosa muy corta, porque lo importante es que veáis la película, a ver qué os parece. Es que yo un día fui al cine lleno de ilusión a ver el Drácula de Coppola, que yo había leído que era la versión más fiel que se había hecho nunca de Bram Stoker. Y de repente me encontré con Gary Oldman haciendo como de vieja histérica, trepando por las paredes, y dije, pero esto es Bram Stoker. Y entonces en ese momento decidí hacer yo mi propia versión de lo mismo, que es la película que vais a ver. La única variante que hago yo, aparte de ser mucho más fiel a Bram Stoker a pesar de todo que Coppola, porque yo no he puesto que Drácula se enamore y entonces ya no quiere morder, sino al revés, como se enamora quiere morder mucho más. Y tampoco he puesto que Van Helsing, que yo lo llamo Van Helsing, lo llamo Sigurd, como el otro doctor que aparece en Bram Stoker, diga, oh, como admiro yo a este cabrón. No, yo los he puesto tal cual, o sea, el bien y el mal. Lo único que yo he adaptado es que el bien y el mal, personificado por estos, son no completamente maravillosos e inteligentes, sino son medio gilipollas. Y entonces actúan como la gente normal, es decir, equivocándose y haciendo las cosas medio mal, llenos de entusiasmo y llenos de ilusión por hacer su trabajo, pero no les queda bien del todo. Esta es mi película, a ver qué os parece. Gracias. ¿Qué año fue el año de tu estreno en la producción? Pues fue el año 89. Fue el año 89, además, en este caso sí que se puede decir que empecé a hacer cine por amor. No por amor al cine, además, ¿eh? El cine me gusta muchísimo, pero yo empecé a hacer cine por amor a un señor que hacía cine y que vivía en Francia, y yo desde hacía muchos años, tenía una productora de publicidad, con lo cual rodábamos spots enloquecidamente. Pero había que encontrar una forma de que ese señor y yo pudiéramos vivir juntos. Él tuvo que cambiar de país y yo tuve que cambiar de profesión. Entonces dejé de rodar anuncios de Citroën y anuncios de Lois y empecé a rodar películas de largometraje, que por cierto fue un cambio maravilloso. ¿Y fue con qué título? Pues mira, la primera película fue una producción ejecutiva para unos americanos
que se llamaba Shooting Elizabeth, Matar a Elizabeth, con Jeff Goldblum y con Mimi Rogers. Entonces fue un momento bastante especial. Yo sabía rodar, pero rodar películas es otra cosa. Y por ejemplo, aprendí lo que es tener contentos a unos actores, que no es fácil. Mimi Rogers, cuando llegó a España a rodar aquella película, se estaba separando de Tom Cruise y tenía unos problemas tremendos, y Jeff Goldblum pues tenía otros tipos de problemas y se llevaban a matar. Entonces esa fue mi la verdad es que esa fue mi primera lección, cómo hacer para hacer una película con dos señores que tienen que ponerse delante de una cámara a hacer como que se adoran y que no se pueden ni ver en la vida real. Bien. La segunda incursión. La segunda pues fue una película en la que España participó. En aquel momento además se estaba creando Sogetel, la sociedad del Grupo Prisa, que me imagino que todos conocemos, ¿no? Y estaban empezando a buscar un poco proyectos europeos, etcétera, etcétera. Y teníamos un proyecto que se rodaba en Francia, que era un proyecto de mi marido y socio, y pues de alguna forma le venía muy bien que yo encontrara algo de dinero en España. Y Sogetel entró, creo que fue su primer proyecto, que se llamaba Bienvenida Veraz, con Kirk Douglas y Manol Arias y unos chicos jovencitos monísimos, que fue una mezcla bastante particular. La verdad es que era una película muy ecológica. No fue la mejor película que hemos hecho, pero bueno, por lo menos sí que aprendimos muchísimo. Bueno. Tercera, ostras. ¿La tercera cuál fue? La tercera es una película al que yo le tengo un cariño muy especial. Estamos hablando del año 90 y en España se produce un fenómeno que es donde se había ido callando el tema, en los periódicos no se hablaba y esas cosas solo pasaban en San Francisco. Y en Estados Unidos, en los años 90 en España, hay una oleada de SIDA que realmente acaba con la vida de muchísima gente muy cercana a nosotros. O sea, la mitad de la inteligencia madrileña, desgraciadamente en aquella época, tuvo problemas con el SIDA. Y fue un momento muy especial porque no se sabía cómo tomar la enfermedad y de hecho no se tomaba muy bien. O sea, el que tenía SIDA era un apestado. Y en aquel momento decidimos hacer una película que tratara el tema, que lo tratara de una forma lo más humana posible y sobre todo que le quitara la connotación esa de estás enfermo y encima eres un apestado social. Entonces hicimos una película que a mí me encanta, se llama La niña de tus sueños, que era la historia de una niña seropositiva. Cómo a una niña que por las circunstancias que sea de la vida es seropositiva le puedes hacer cualquier tipo de reproche, ¿no? Entonces, no sé, es una película que a mí me gusta mucho hacer. Veo en las tres películas... Que ganó el premio, cuando todavía existían, aquel año ganó el premio Especial Calidad del Instituto de Cine. Veo por las tres películas que esto arrancas que no te metes en cualquier producción, que tocas temas muy interesantes, ¿no? Hombre, es que hacer una película, yo no sé si de alguna forma la gente se da cuenta de que hacer una película es un noviazgo, un matrimonio, y luego de alguna forma son 2-3 años de tu vida. O sea, no le puedes dedicar 2-3 años de tu vida entre que se escribe el guión, que lleva un periodo de tiempo lento, entre que se monta el proyecto, se encuentra un director, se financia todo eso, luego ya se empieza a rodar, la postproducción es lentísima. Son 2-3 años de tu vida, no se lo puedes dedicar a algo en lo que no crees o algo que no te guste. Qué horrible, ¿no? La cuarta producción. La cuarta producción fue una película de un chico que se llama Patrick Alessandrin, un francés, que
que quiso venir a rodar a España, que se llamaba Mujeres a flor de piel. Y es una historia con la que yo me identificaba de alguna forma porque era una historia de mujeres. Y a mí me encanta contar historias de mujeres. Era siempre como, partiendo de que había esto capital de ambos países, ¿no? Pues la verdad es que es lo que intentamos. O sea, yo no creo, pienso muy sinceramente que el cine es un concepto universal. O sea, luego ya se le pueden poner adjetivos al lado. Cine español, bueno, pues sí, pero sobre todo el cine es cine. O sea, a mí una película china me hace llorar igual que una película española. O sea, creo que el cine no tiene ni fronteras, ni geografía política, ni nada. El cine es algo que te conmueve o no, independientemente de qué país proceda. Entonces, hace muchos años ya que decidimos, es decir, mi casa ya a nivel personal es una pura coproducción, teniendo en cuenta que estoy casada con un francés que es mi socio y que tengo hijos que los pobres no saben ni qué pasaporte tienen, ni en qué idioma hablan. Pues a partir de ahí yo intento financiar las películas donde me dan dinero para hacerlas. No le pongo nacionalidad ni al dinero ni al proyecto. Bien. La quinta película. Uy, la quinta película. ¿Sabes qué pasa? Que esto es como... El orden... Te quiero decir, de las primeras me acuerdo perfectamente porque eran las primeras. Luego ya empieza a haber películas a punta pala. Durante, por ejemplo, desde los años 90 hasta el año 2002, estamos hablando de 30 películas. Porque es que cuando empezamos a lo mejor hacíamos una al año. Lo que pasa es que, claro, ahora mismo estamos haciendo, por ejemplo, 4 al año. Entonces, claro, ya ahí con la cronología se te lía un poco la cosa. Yo pienso que cada película para ti es como un hijo, ¿no? Como algo vivo, ¿no? Algo que... Uy, les dedico más tiempo que a mis hijos y ya lo siento, ¿eh? O sea, de hecho, les pido perdón a mis hijos por eso. Hombre, no es que sea una comparación, pero... No, pero es verdad, les dedico mucho tiempo. Sobre todo porque además, en general, salvo alguna excepción, yo me encargo de los rodajes de las pelis en las que participo. Creo que la única excepción es una película que hicimos en Tahití, que fue una película que se llamaba El Príncipe del Pacífico, con Thierry Lhermitte, que nos encantó hacer porque nos permitió ir a Tahití de excursión, y sobre todo porque tenía muchísimas ganas de hacer una película que fuera tolerada, que fuera una historia de aventuras y que por fin mis hijos pudieran ir a ver. Ahora estoy haciendo otra que también mis hijos pueden ir a ver. Bueno, entonces, como veo que va a ser difícil que te acuerdes por orden, pues cuéntanos un poco qué títulos de los 30, pues que tienes algunas anécdotas más... Hombre, positivas siempre, ¿eh? Como tú lo has dicho muy bien, cada película es un hijo, con lo cual las quieres a todos igual. Lo que pasa es que sí hay pelis a lo mejor que les tienes un especial cariño por una serie de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hay una película que adoro, de la que estoy muy orgullosa, que se llama Flashback. Se llamó el apartamento en todo el resto del mundo. Aquí no le pudimos poner el apartamento porque estaba la de Billy Wilder, que solo se llamó El apartamento en España. En el resto de países se llamaba de otra forma, curiosamente. Y esa película... me encanta hablar de ella porque en España no funcionó mucho, nunca sabremos por qué, cuando funcionó increíblemente en el resto del mundo. Es una película que ganó el premio de la Academia Inglesa de Cine a la mejor película en lengua no inglesa, ganó el César a la mejor primera película en Francia, ganó el Gran Premio del Festival de Tokio. ¿Qué actores tenía? Pues tenía el descubrimiento por encima de todo de una actriz que adoro, que se llama Mónica Bellucci, fue su primer papel protagonista. Y luego tenía Vincent Cassel, Romain Moranger y luego tenía una serie de actores españoles como Jordi Bosch, Mapi Galán. Bueno, pues cuéntanos otra anécdota. A esta le tengo mucho cariño, la verdad. Es uno de esos fantásticos ejemplos de no ser profeta en tu tierra.